Se lo dejen a Miriam hacer la anfitrión. A ver, se ha cambiado. Aquí. Ahora sí. Adelante, Miriam, gracias. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Esta convocatoria que fue pensada en la Escuela Cosme Pesoto tiene que ver con un planteo que es súper importante que empezamos a asumir como familia franciscana y como iglesia, y es que la espiritualidad es franciscariana, ¿no? ¿Y por qué en torno de las fiestas patronales? Y porque Clara es la plantita de Francisco. Mientras preparábamos con Ana, decía Anita, y bueno, a ver, ¿quién va a ser una invitada más especial que Clara para una fiesta patronal de Francisco? Digo, es como que es hasta raro que hasta ahora esto no haya sucedido antes, ¿no? Por eso es que estamos muy contentos de poder trabajar juntos y de poder sentarnos a pensar. Lo que vamos a hacer con Ana es plantear una reflexión, una manera, una posibilidad de reflexionar esta espiritualidad franciscariana y poniendo a Clara en el lugar que tiene que estar, ¿no? Plantita de Francisco, pero también inspiración de Francisco en muchas ocasiones, madre de Francisco en muchas ocasiones, hermana siempre. Entonces, bueno, con esto es que vamos a empezar, y la idea es que la modalidad es de foro, o sea, hay unas ideas madre que vamos a charlar con Ana, y después vamos a tener libertad para hablar, para preguntar, porque de eso se trata un foro, ¿no? De la posibilidad de compartir este pensar, de cómo vamos a seguir, de cómo estamos y de cómo vamos a seguir. Así que voy a empezar por compartir pantalla. Ustedes me dicen si estamos bien, si se ve. ¿Está viendo? ¿Sí? Se ve, Miriam. Genial. Bueno, genial. Un poco para empezar, vamos a ir pasando por distintas cuestiones. Y nada mejor para empezar con una oración. Con una ilusión que es un consejo de Clara, algo que Clara le manda a su amiga, a su hermana Inés de Praga, y que es un consejo, es un apoyo, es un abrazo, y que todos conocemos bastante, que casi diríamos que es característico de lo que Clara nos da, ¿no es cierto? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nuestra Madre Clara le dice a Inés, fija tu mente en el espejo de la eternidad, fija tu alma en el esplendor de la gloria, fija tu corazón en la figura de la divina sustancia, y transfórmate toda entera por la contemplación en imagen de su divinidad, para que también tú sientas lo que sienten los amigos que gustan la dulzura escondida que el mismo Dios ha reservado desde el principio para quienes lo aman. Y dejando absolutamente de lado a todos aquellos que en este mundo falaz e inestable seducen a sus ciegos amantes, ama totalmente a aquel que por tu amor se entregó todo entero, cuya hermosura admiran el sol y la luna,
cuyas recompensas y su precio y grandeza no tienen límite. Hablo de aquel Hijo del Altísimo a quien la Virgen dio a luz y después de cuyo parto permaneció virgen. Muy bien. Con este comienzo es que queremos enmarcar de lo que se va a tratar este foro, por lo menos los apuntecitos que le vamos a presentar con Anita, ¿sí? Vamos a hablar de Clara como mujer de su tiempo. Antes que nada, muchas veces en estos espacios donde el amor nos impulsa y nos lleva, idealizamos tanto a los santos que nos olvidamos que han sido personas de carne y hueso que vivieron en un contexto, en una situación, con una familia, con deseos, con presiones, y como que los ponemos lejos, ¿no? Entonces nos es muy difícil después que sean personas que sean referentes para nosotros. Por eso vamos a empezar con lo básico. Clara de Ofreduccio nació el 16 de julio de 1194 en la ciudad de Asís, en Italia. Hay que situar a Clara de Asís en un tiempo de grandes y decisivos cambios en todos los aspectos de la vida humana. En la iglesia en concreto se abre una etapa evangélica marcada por dos características fundamentales: la predicación de la palabra y la pobreza. O sea, en este contexto que nace Clara, ella siendo noble, o sea, de familias pudientes, de aquellos que eran considerados los mayores, los que tenían los privilegios, en este contexto profundamente cristiana, la predicación de la palabra y la pobreza empieza a empujar, ¿sí?, como una forma de prioridad que se le está dando a la vida evangélica en la iglesia. Y es de destacar la importancia que se dio a la palabra de Dios. De la misma manera, la pobreza y la solidaridad con los pobres se convirtieron en formas privilegiadas de vivir el evangelio. El pueblo, la gente sencilla, pide el retorno al evangelio. Pero ¿qué papel tuvieron las mujeres en todo el movimiento de renovación? Nosotros vamos a acotarnos a eso. Este es un tema que para hablarlo, bueno, terminamos más. Pero nosotros acotamos, ¿no es cierto?, para poder tener un poco más concentrada la reflexión en qué papel tuvieron las mujeres en todo este movimiento de renovación, porque ahí está Clara. Clara está específicamente ahí, ¿no? Y las mujeres de clases más altas y las otras de medios más populares abandonaron todo para seguir a Jesús pobre, según la nueva concepción de vida apostólica que estaba surgiendo. Y hay un dato que no es menor. Mucho más que los movimientos religiosos de hombres que aparecieron en esa etapa, los de las mujeres suscitaron una gran desconfianza y resistencia por parte de la jerarquía católica y de la iglesia, ¿no? Y acá quiero hacer un apartado porque muchas veces no lo hemos tenido en cuenta. Y ha tenido que ver el papel de los hombres de iglesia que le dieron el sí a Francisco y a Clara. El Espíritu Santo une a los que lo invocan. Y generalmente pasamos por alto a estos grandes hombres, como el cardenal Ugolino, y como tantos otros que fueron pilares, ¿no? Pilares, y que hicieron que Francisco y Clara estuvieran dentro de la iglesia. Los apoyaron, los acompañaron. La iglesia siempre suscita hombres que están en la jerarquía, que son hombres de Dios, y que ayudan a que el Espíritu se mantenga y se manifieste. Hasta aquel momento a las mujeres se les ofrecía solamente dos caminos posibles, ¿sí? Era el matrimonio o la vida monástica.
Además, los que decidían eran los hombres de la familia. Ahora se estaba planteando un nuevo tema, porque no solo se abría un camino nuevo, que no era ninguna de estas dos opciones, sino que además no era un camino nuevo que abrían los hombres de su tiempo, sino que las mismas mujeres lo elegían. Muchas mujeres no se dieron por vencidas, porque cuando entró en crisis el modelo evangélico, la creatividad femenina encontró un espacio, que es el de la experiencia mística. Sabemos que en esa época hubo un gran reverdecer de la vida religiosa femenina, ¿sí? Hay unas conocidas que son las beguinas, por ejemplo, ¿no? Para hablar de otros que no fueran franciscanos, que eran mujeres que vivían en comunidad y que rezaban juntas. Y la manera que tuvieron como creatividad para poder expresar esta forma de vida fue la experiencia mística, ¿no? Para tener como una revalidación también en la iglesia. La motivación continuó siendo el seguimiento de Jesús, pobre, pero ya no se trataba de seguirlo socorriendo a los necesitados y compartiendo la vida de los pobres, sino en la identificación con Cristo en sus sufrimientos y en su muerte de cruz. Y este fenómeno sobrepasó ya el tiempo de Clara. Clara de Asís vive en este ambiente inquieto y fecundo a la vez, ¿no? Qué importante recalcar esto. Era un momento inquieto, pero también fecundo. Y en este buscar y en este encontrar y en este ver las respuestas que aparecían e irse identificando con Francisco y empezar una nueva vida, escaparse por la puerta de los muertos. A mí particularmente eso siempre me llamó mucho la atención y me produce una gran impresión, me impresiona todavía hoy decirlo. Se fue por la puerta de los muertos. Estaba muriendo un modelo de vida, pero no solamente de su propia vida, de su casa o de su familia. Se estaba muriendo una forma de vida que la sociedad estaba planteando y que ella no quería vivir. Ella quería otra cosa. Dios le estaba mostrando otra cosa y no se resignó. Ahí Clara experimenta ya con cierta madurez en la vida religiosa, como estaba concebida para las damas pobres, experimenta la necesidad de un pedido especial al Papa. Osadísimo, osadísimo, que es el privilegio de la pobreza. En este momento, el privilegio de la pobreza se convirtió en la garantía de la comunidad de San Damián, ¿no? Era lo que las distinguía a las damas pobres de otros movimientos femeninos que estaban en la misma situación. Esto constituía su identidad con una característica particular, que no se encontraba ni en los monasterios tradicionales y que empezaba a escasear en las nuevas comunidades nacidas bajo el signo de la pobreza evangélica. Por ello, Clara tuvo especial cuidado en pedir la renovación de este privilegio a los sucesores también de Inocencio III, que fue el Papa que en principio se lo había aprobado. Clara siempre encontró en este camino muchas piedras, pero también se supo proveer de muchas rosas, ¿no? De muchas rosas. El Papa Gregorio IX, antes cardenal Ugolino, pensó arreglar esta anomalía de la comunidad. Había sido aprobado, pero bueno, un poquito como que no le terminaba de cerrar, más que nada porque en ese tiempo era sumamente peligroso los caminos y sumamente peligroso vivir fuera de la ciudad así. Digamos, viéndolo con ojos de padre protector, lo que sucede es que Ugolino trata de proteger a las damas de San y quiere cortar este privilegio, ¿no? Entonces, la visita Clara a sus hermanas y con motivo de la canonización de Francisco
La insta a Clara para que acepte tener propiedades. Clara se resiste forzosamente. Y sabemos que más tarde conseguiría el privilegio de la pobreza para su comunidad. Clara continuó siendo hija obediente de la iglesia, pero practicó una obediencia consciente y creativa. No se acomodó ni se dio por vencida ante los innumerables obstáculos para llevar adelante su proyecto. Se dio cuanto pudo, pero se resistió también tenazmente cuando vio que su forma de vida era amenazada. Con esta actitud Clara nos asegura que es legítima la resistencia cuando está en juego un proyecto claramente evangélico, cuando se defiende un carisma que se descubre como carisma de Dios. Porque Clara, al solicitar a la iglesia que dejasen a las hermanas de San Damián la libertad de seguir el camino, no pedía el respeto, sino al Espíritu Santo que suscita la misma iglesia con su abundancia de carisma. Clara buscaba una experiencia nueva que se distanciara de la vida monástica de aquella época. La cuestión era cómo poder traducir en femenino el proyecto de San Francisco. En San Damián, con la llegada de las nuevas compañeras, fue posible realizar este proyecto de manera original, marcado por dos aspectos esenciales para Clara: la fraternidad, sororidad, en el caso de las mujeres, y la pobreza. ¿Sí? Clara resistió muchísimo a muchos embates. Ahora, en un momento, y esto lo quiero aclarar porque es súper importante, el lugar de los varones en esta situación, ¿no? En el único momento que Clara llegó al extremo de una huelga de hambre fue cuando el Papa pone un edicto como que los frailes solamente podían ir a los conventos de las Clarisas por una cuestión que tenía que ser autorizada únicamente por él, ¿no? Cerca de San Damián vivían unos frailes. Y claro, eran los que la sostenían para comer. Entonces, si no le podían dar el alimento espiritual de la palabra, de la predicación y de la Eucaristía, tampoco iban a poder darle el alimento del cuerpo. Así que Clara comienza una huelga de hambre con sus hermanas. Cuando el Papa se entera, obviamente, ¿no? Todo esto se revierte, pero quiero decir, ¿a qué punto llegó a resistir las distintas formas en que, queriendo cuidarlas, las estaban alejando de su objetivo y de lo que había pedido Dios para ellos? Y acá, para terminar, más o menos, les voy a dejar estas palabras que no son mías, son de Fray Correa Pedroso, pero que hablan de lo que Clara nos dejó, ¿no? Y esto que nos deja no es sino una forma de vida, pero también una forma de ser en el tiempo que nos toca. Clara, si hay algo que tiene, es el valor de la sororidad, empezando por su propia hermana, a la que defendió, a la que nunca dejó sola, ¿no? Y de ahí en más con todas sus hermanas espirituales. Por esto les voy a leer estas palabras que no son mías, pero que sí, de alguna manera, hablan de esto que Clara nos dice, ¿no? Clara de Asís vivió hace 800 años, pero su vida hasta hoy cuestiona e interpela nuestras vidas. Sí, en un tiempo bastante difícil y controvertido. Ella consiguió tener las ideas que tuvo, vivir la vida que vivió y abrir los caminos que todavía son válidos para este siglo XXI. ¿Cómo veo el mundo? ¿Cómo puedo vivir yo?
¿Qué caminos voy a abrir? Tu vida es importante como la de tu hermano y la de tu hermana. ¿Es cierto que la vamos a aprovechar de la mejor manera? Clara de Asís, amiga de Francisco y unida en vocación y en santidad con él, tiene una luz para iluminar nuestro camino. Fray José Correa Pérez. Muy bien. Gracias, Miriam, por este espacio, por estas ideas, ¿no? Como bien ha Ahora le, dicho, hola, sí, ahora le paso a Vicky, ¿no? sí, por favor. Vayan, si quieren, externando o escribiendo sus preguntas o de manera familiar, fraterna, agarre el micrófono y pregunta, ¿ya? ¿Quieren hacer alguien alguna pregunta en este momento? Un poco retornando las ideas de lo que acaba de decir Miriam, o damos paso a Ana Victoria. Ustedes dicen, según su inquietud, su impulso, si quieren hacer ya una pregunta. Adelante, Jaime. Hola Miriam, muchas gracias. Yo, más que hacer, bueno, voy a hacer una pregunta, pero la quiero dejar planteada en el fondo. A mí siempre me ha llamado la atención y remarco esta figura de Clara como persistente en la búsqueda del privilegio de la pobreza. Y tú ya explicabas lo que significaba ello. Hoy día pareciera que es como tan normal, ¿no es cierto? Pero si no nos metemos en el contexto de Clara es difícil poder entenderla. Entonces, Miriam, yo te quería preguntar a ti, como en tu rol también de educadora, en el contacto que tienes cotidianamente con la juventud, ¿cómo ves hoy día tú, lo percibes el papel de la mujer desde el punto de vista del liderazgo? Como Clara fue una líder, creo yo. ¿Y cuáles crees tú que son hoy día las condicionantes, si es que las hay, para las mujeres en esta sociedad más bien juvenil, creo yo? Yo estoy pensando como en los colegios. Así como fue una condicionante para Clara, por ejemplo, esta forma de toma de decisiones de la misma iglesia por un lado tal vez como queriendo protegerla, pero tampoco la querían dejar ser. Entonces, no sé, la dejo ahora si quieres comentar algo o tal vez más adelante, pero a partir de tu reflexión. Eso. Gracias, Jaime. Mira, yo me la anoto y le doy paso a Vicky, ¿te parece? Para que Dale. ella pueda decir lo suyo. Si quieren lo hacemos así, que era como lo habíamos pensado, y después te comento porque es un temita, es un flor de tema eso que preguntaste. Gracias, Miriam. Entonces, adelante, Ana Victoria. Muchas gracias. Me dicen si están viendo la presentación, por favor. Sí, excelente. Bien, siempre enmarcado este tema, pues también gracias a la Escuela Cosme ya hemos venido hablando un poco del rol de la mujer dentro de la iglesia, y Clara pues es una mujer que en perfecta instancia nos muestra también de esa mujer desafiante, de esa mujer que resiste, esa mujer comprometida. Y como ya lo mencionaba Miriam, para nosotros es importante en estas fiestas franciscanas, pues volver a tener presente a la invitada especial para nosotros en la vida de Francisco. Y para mí también es importante pues siempre convocarles a ustedes siempre la pregunta o la interrogante de manera personal, ¿qué es lo que buscamos cuando entramos a estas temáticas? Tal vez confirmar ya algunas perspectivas o tener perspectivas diferentes, encontrarnos dentro de familia, por ser familia franciscana, o a la vez también pues sentirnos acuerpados desde ya un camino recorrido como hermanos y hermanas.
Pero esto también porque nos llama la atención decirnos de qué manera afectiva venimos, porque esto nos puede condicionar o al contrario también nos puede dar la apertura para escucharnos. Y por eso es que al final también de esta propuesta habrá un diálogo. Y creo que de manera muy oportuna, Clara, viene también a esta idea del encuentro, a entretejer entre nosotros todo lo que favorece su vida y lo que hoy sigue siendo vigente. Aparte de esto, de esta pequeña introducción, les menciono que hace unos días hemos estado reunidos con la Red Franciscana y dentro de muchos diálogos que me gustaría pues traer aquí a la mesa, hablaban unas amigas y mencionaban que hace unos meses estuvieron dando un taller con unos frailes y que pues ese taller había salido fenomenal, había salido muy bien y que uno de los frailes decía: estoy asombrado de que este taller haya salido tan bien viniendo de mujeres que no son nada y que le salió todo excelente. Y pues en respuesta mi amiga le decía: Fray, eso significa que usted no aprendió nada del taller. Pero de manera pues muy, muy oportuna la respuesta de mi hermana y de mi amiga. Pero la reflexión quedaba ahí, porque había un tema en debate entre todas nosotras y que sigue siendo eco para muchas mujeres. Y por eso es que no deja de estar y no deja de ser. Porque tenemos ciertos vicios arrastrados por la historia, por el contexto, por nuestro ser de hombre y ser mujer también, que seguimos adjudicando de que ciertas roles, cargos, jerarquías y propuestas dentro del género tienen que estar solamente adjudicados al hombre por su importancia, por su rol, por su vigencia y su apertura y su total, digamos, beneficio o ventaja dentro de la sociedad. Por eso es que para nosotras sigue siendo vigente y sobre todo cuando hablamos de Clara, que ya venimos escuchando un poco de Miriam, cuál fue todo ese trabajo y su rol dentro de la iglesia como una mujer de propuestas nuevas, de un nuevo modo de estar en la iglesia y que hoy en día sigue siendo vigente para todos. Con esto les propongo aquí en leer o entreleer a una pastora que me llamaba mucho la atención de muchas definiciones que he leído, pero una de tal que decía: la mujer es ayuda por diseño. Esa es su posición en la creación. Esto quiere decir que nuestra inclinación como mujeres debe ser la de afirmar el liderazgo y la iniciativa de los hombres a nuestro alrededor. No socavarlo, no manipularlo, ni tratar de usurparlo. Frente a esta presentación de esta pastora, pues para muchas las entrañas se revuelven, porque esa visión de ayuda o de servicio podría ser, y lo hemos visto a veces, que es la forma en cómo se coloca la perspectiva y la historia de Clara. Y eso es un peligro que hay que estar muy atentos cuando hablamos de Santa Clara de Asís. Porque si bien sigue siendo para nosotras inspiración, pero no se coloca como ejemplo desde la desconfiguración del Génesis, en donde todas las mujeres hemos sido creadas en visión de venir a completar el plan de Dios en favor de Adán. Yo creo que para nosotras, en nuestro rol de mujeres, creyentes, discípulas, siempre es importante ir aunando siempre la vital importancia de encontrarnos desde nuestros espacios, desde nuestros contextos, cómo ha sido mi llamado, cuál está siendo mi experiencia y de qué manera me he sentido pues también acuerpada dentro de esta iglesia con todas mis necesidades, con todos mis desafíos y sobre todo con todas mis opiniones y mi apertura. Cuando entendemos que esa es la parte más vital para nosotras como mujeres, encontrar ese eco, encontrar un espacio que sea un espacio de encuentro, en donde tejemos cada una de nosotras nuestras propias necesidades y sobre todo nuestras propias opiniones y valoraciones, podemos encontrar ahí sí la riqueza y la diversidad y la pluralidad que tiene esta iglesia.
Pero cuando se nos invisibiliza o se nos anula por tal vez mal llamado Ministerio del Orden, que cuando se coloca justamente para hacer un orden que oprime al pueblo y no está al servicio del pueblo, pues evidentemente va invisibilizando también la propuesta de la mujer en la iglesia. Aquí yo dejo pues algunas posturas que me parecen bastante importantes, sobre todo porque quiero sintetizar, porque realmente está sintetizado, desde los nuevos horizontes que está llamando o está convocando la iglesia, y que afortunadamente hoy en día tenemos estos espacios para dialogar, para escucharnos y para también revitalizar nuestras raíces y sobre todo reencontrarnos con una mujer como Clara, que viene también a acuerpar y a fortalecer esta visión de mujeres comprometidas, mujeres determinadas, mujeres que comunican y mujeres también con propuestas en nuevas áreas y en nuevas visiones para la iglesia. Aquí, pues, afortunadamente hoy en día hay mucho avance desde el Papa Francisco, pero pues antes de él también estaba Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, que ya han dado pasos para nosotras las mujeres dentro de la iglesia. Yo me permito decir que considero que todavía hay muchos pasos que siguen siendo teóricos, pero que están dando también mucha apertura a hacer pasos prácticos y vigentes y activos para la iglesia. Por eso es que estamos aquí escuchándonos, porque ya hay un despertar para la iglesia desde hace muchos años, pero que sigue necesitando de esa acción concreta por parte de todos y todas nosotras, porque nuestro protagonismo debe ser activo. Y aquí encontramos a Clara como esa mujer justamente de cambio, una mujer que protagoniza en su historia, una mujer que es hija de Dios en su texto, en su tiempo, en su contexto, mejor dicho. Y por eso mismo es que fortalece nuestra vida o nuestra espiritualidad franciscana. Y en ese sentido, ya desde los años 60 podíamos evidenciar que habían divisiones en los ámbitos de las mujeres. Y a partir de eso también hay reivindicaciones en todo este recorrido, por el derecho al voto, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, y hoy en día pues otro sinfín de derechos que seguimos pues señalando por el respeto justamente a esa mujer que busca justicia y que busca igualdad. Me permito pues comenzar justamente con Amores Leticia, que el Papa Francisco cita en una de sus partes y que menciona, lo voy a leer aquí, un apartado importante sobre el feminismo y dice: valora el feminismo cuando no pretende la uniformidad ni la negación de la maternidad, porque la grandeza de la mujer implica todos los derechos que emanan de su inalienable dignidad humana, pero también de su genio femenino indispensable para la sociedad. Aquí solamente agregaría que también la negación no solamente la negación de la maternidad, sino de la mujer creyente, la mujer consagrada, la mujer discípula, la mujer amiga, la mujer hermana, la mujer esposa, la mujer tía, y etcétera. Porque justamente revitalizarnos en esa inalienable dignidad humana es la que nos posiciona en nuestros espacios de trabajo, de iglesia, de familia, como personas protagonistas y no como mujeres únicamente al servicio de la historia o de la persona que está protagonizando una historia. Frente a esto, también Papa Francisco en una de sus cartas menciona, y lo traigo justamente porque viene ligado un poco a la historia de lo que ya hemos visto previamente con Miriam, es que una iglesia temerosa, estructurada, puede ser permanentemente crítica ante todos los discursos sobre la defensa de los derechos de las mujeres y señalar constantemente los riesgos y los posibles errores de esos reclamos. En cambio, una iglesia viva puede reaccionar prestando atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres que piden más justicia e igualdad. Puede recordar la historia y reconocer una larga trama de autoritarismo por parte de los varones, de sometimiento, de diversas formas de esclavitud, de abuso y de violencia machista. Aquí volvemos a mencionar justamente que tiene tan claro el Papa Francisco, pero también porque estamos entretejiendo una iglesia que ya está escuchando mucho más
a las bases. Y pues estamos a las puertas justamente de un nuevo sínodo, que cada uno de estos se hace cada 3 años, y pues hay ciertas directivas que lo enfocan en una temática. Y hoy en día, para nosotros, esta sinodalidad que muchos la hemos escuchado en nuestros espacios, en nuestras parroquias, sigue siendo vigente en el sentido de encontrarnos como hermanos, pero desde búsqueda de un conjunto, un encuentro en común. Y la perspectiva de Clara estaba llamada también a mirar todo su contexto. Y recordemos que Clara estuvo justamente pues, en conflicto con el Papa de turno por su modo de vivir la radicalidad del Evangelio, por ser una propuesta totalmente diferente y una propuesta nueva para su tiempo. Y si bien se pueden tener diferentes perspectivas sobre el porqué y el modo, pero el hecho de siempre tener la presencia de que esta espiritualidad nos convoca y nos llama a vivir un protagonismo, y que muchas veces el protagonismo va a ser distinto, diferente a nuestro contexto, a nuestro modelo de parroquia, a nuestro modelo de trabajo, pues nos invita justamente a tener la perseverancia y la resistencia de que se pelea, se lucha y se concentran nuestras energías por lo que realmente consideramos que está ligado a nuestra dignidad, a nuestro respeto, a nuestra justicia y sobre todo a esa igualdad entre hermanos. Y para este sentido, la Iglesia está haciendo muchos buenos pasos, y para nosotros, Clara, desde nuestra visión como franciscanos, es esa mujer que nos proyecta ese trabajo de releer siempre en la historia, que fue una figura que no solamente se quedó en la parte contemplativa, sino en la acción concreta de su momento para hacer cambios bastante fuertes para la Iglesia. Por lo mismo, Clara, que pues ha sido una mujer que ha iluminado muchas vidas, como la nuestra seguramente, y pues quien lleva a Jesús en su auténtico y radical amor al Evangelio, se liberó de las presiones sociales y encontró el camino en el sonido de sus propios latidos, pues el tesoro de su vida se encontraba en su corazón. Este es el ejemplo y el regalo de quienes tenemos la dicha de conocer a esta hija del Padre. Y como volver a concretizar un poco para nosotras y para nosotros, desde la visión franciscana, tener siempre la seguridad que nuestra mística franciscana es posicionarnos en estos tiempos, aún a pesar de que no siempre tengamos el respaldo de todo lo que se está haciendo en la sociedad. Reconocemos que hoy en día uno de los grandes problemas es el cambio climático, pero nuestra visión y nuestra propuesta evangélica desde nuestro modo de ser franciscanos en el mundo sigue siendo esa propuesta no violenta y hermanable con toda la creación. Reconocemos a una Clara siendo mujer liberadora y también una mujer creyente, pero también apasionada por esa visión de la forma de vida que ella quería vivir con sus hermanas. Frente a esto, para mí, Clara, evidentemente es un desafío total y pleno al feminismo, a ese hecho de seguir reconfigurando nuestro ser mujer frente a la sociedad, a pesar de los roles que nos adjudiquen, del rol que nos adjudiquen dentro de la iglesia, del rol que nos adjudiquen dentro de la sociedad, sabiendo siempre de que nuestros roles tienen que estar abiertos a propuestas siempre evangélicas y de forma siempre singular, pero también en comunidad. No dejo de ser mujer para entrar en comunidad y tampoco me invisibilizo como mi propuesta femenina, pero sí me reafirmo frente a la otra persona que está conmigo en ese encuentro. Y ahí nos toca tal vez replantear muchas cosas como las categorías femeninas. Hay muchas propuestas que están llegando en este momento y una de ellas es justamente esa formación por parte de las mujeres en la vida religiosa frente al clericalismo, pero ese clericalismo que nos invita a un nuevo orden más en comunidad, más a servicio del pueblo y no al contrario como opresor del pueblo. Considero que tener siempre más eco en las posiciones de las acciones a realizar como iglesia y sobre todo de las posiciones a la toma de decisiones, se vuelve justamente un poco más en sintonía a cómo vivir esa sinodalidad que estamos hoy pretendiendo llevar a cabo y sobre todo para poder
realmente concretizar mucho más nuestro protagonismo en la historia. Reconocernos a nosotros como protagonistas nos permite saber que podemos vivir en comunidad, como esas primeras comunidades cristianas, pero también reconociendo que cada uno de nosotros tiene un llamado en específico, una misión en específica, y dejarnos llevar por ese latir del corazón y ese llamado con Jesús puede también llevarnos a estar en oposición a muchas otras personas que están en compañía entre nosotros, pero que no debe ser justamente el eterno conflicto o el eterno debate, pero sí la, el principio de la primera escucha, diría yo. Porque escucharnos entre nosotros es lo que nos puede inspirar para realmente hacer cambios dentro de nuestra propia iglesia, y escuchar a las mujeres todavía, que sigue siendo una forma en la que se toman ciertas opiniones o ciertas valoraciones de la mujer, pero que no se pongan en práctica, resulta siempre ser un desafío, sobre todo porque la vigencia de la mujer no tiene que contraponer nunca el rol de la comunidad como tal. Aquí yo voy finalizando justamente porque me parece que hay mucho por qué decir, más sobre todo en este encuentro entre nosotros, sobre los criterios y los principios que nos permiten a todos pues realmente ser protagonistas de este cambio. Y si consideramos justamente que en nuestra riqueza de la espiritualidad franciscana tenemos a una mujer como Clara, totalmente defensora de su propio sentir, defensora de su propia pasión y visión del encuentro con Jesús, nos permite entonces también a nosotros el desafío de reencontrarnos con nuestro propio llamado, con nuestra propia misión y nuestro propio protagonismo dentro de nuestra vida franciscana. Cierro justamente con esto y con esa pregunta para que cada uno pues vayamos retomando y seguramente tenemos mucho que decir sobre cuáles son mis líneas, mis criterios y los cambios que yo considero que necesito para sentirme más en comunidad, más en sinodalidad, para sentirme más en congruencia con esta espiritualidad francisclariana y comprender sobre todo de que más allá de ese servicio o ayuda o de esa manera romantizada que podemos ver a Clara, encontramos a una mujer resistente, una mujer de lucha, una mujer desafiante y una mujer concreta en el tiempo. Creo que cumplí con el tiempo también, así que cierro con eso. Muchas gracias, ¿no, Ana Victoria? Bueno, tenemos muchas ideas, muchas reflexiones y creo que muchas mociones del espíritu. Yo puedo orientar, ¿no? Una especie de síntesis, muy feo hablar así, pero yo retomaría para ayudar, ¿no? A ver si el coloquio se anima con estas ideas. A ver, ¿quién nos convoca? Nos convoca la palabra. En la palabra, de algún modo, Francisco y Clara encuentran un método, una forma de vida que es la pobreza. Y esa pobreza no es una cuestión romántica, ni es una cuestión de votos. Esa pobreza es una cuestión real, estar con los de abajo. Y estos de abajo, en el caso de Clara de Asís, trata de hacerlo femenino. ¿Ya? ¿Cómo hacer esta pobreza, este estilo de vida que lo ve en Francisco? Ahora ella lo quiere construir, reorientar y dinamizar desde el espíritu evangélico. ¿Cómo hacer esta pobreza? ¿No? El privilegio de la pobreza. Claro, cuando Ana Victoria nos lanza esa pregunta, y bueno, ¿y ustedes para qué están escuchándome? ¿Y qué es lo que buscan escuchar? ¿Ya? Eso reta porque el esquema mental hay que trabajarlo más. Y es duro cambiar el cassette, ¿verdad? En el caso de nosotros, los hombres, machismo. El que la mujer solo es colaboradora, pero aquí hay una cuestión que me pareció interesante. En el diseño, apuntando a la pastora, ¿no? Que encontró esa idea, en el diseño único de Dios comprende a la mujer, parte de este proyecto. No es a un lado la costilla, no es parte de este proyecto. Está dentro del diseño divino, que no socava, no manipula, no usurpa, sino que crea un proyecto propio, a la par de, ¿no? En eso creo yo que habrá una palabra que decía el genio femenino.
es que yo podría decir, es que la historia se ha dado como se ha dado, eh, alguien podría decir, porque los hombres la han dirigido. A ver, la historia se ha dado y gracias a Dios se ha dado, como se ha dado, porque hay mujeres que están detrás de los hombres echando la mano y reconstruyendo esta historia. No sé qué hubiera sido si los hombres solos hubieran creado esta historia, ¿no? No solo la historia común, ¿no? Y los procesos de reivindicación, pero aquí hay una cuestión, hay una fuerza de unirnos y esa unidad es en lo que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en 100 años. ¿Cómo crear realmente comunidades unidas, fraternidades unidas y escuchar a todos de la misma manera como escuchamos a los grandes, a los de arriba, a los eclesiásticos, ¿ya? ¿Cómo escuchar a los de abajo? ¿No? Es un reto, ¿no? Así lanzo esas ideas y las que tendrán. A ver, comienza las preguntas. ¿Quién se anima? Aquí hay algunas preguntas también que pueden surgir. Por ejemplo, ¿cómo te inspira el testimonio de Clara Plantita de Francisco como mujer de su tiempo? ¿Cuáles son los desafíos que surgen de este pensar y sentir para proponer hoy en la iglesia y en la sociedad en que vivimos? Lo puedo dejar. Algo que quería, si prefieren, la saco la pregunta, si podemos hacerlo más, ¿no? Como un diálogo. Y de paso, empiezo respondiéndole a Jaime, que amablemente esperó para que le diera esa respuesta, Así me es. dejó hablar. Después damos la palabra a Ada. Como Perfecto. no, pero primero, le voy a responder a Jaime, como le dije, ¿sí? En el ámbito educativo es fundamental y hay que considerar que Clara fue, digamos, de alguna manera fue descubierta recién en el siglo XIX, ¿no? O sea, antes la familia franciscana, por llamarla, no sé cómo se llamaría antes, pero estaba más que nada compuesta casi por la exclusividad de los mismos frailes que muchas veces con dolor, los más grandes cuentan que tuvieron los primeros escritos de San Francisco en el 77, ¿no? O sea, algunos hace 30 años nada más. Y creo que se le dio un mayor protagonismo a Clara a partir del siglo XX, ¿no? Después de este descubrimiento de su cuerpo y de un montón de cosas. Clara estuvo oculta, como estuvieron ocultas muchas mujeres en este proceso de historia de la iglesia, y muchas veces con el sobretexto de cuidado, ¿no? Pobres porque son más débiles físicamente, porque necesitan del hombre para el cuidado, ¿no? Como que el hombre es el único, el proveedor, y no el compañero, el amigo, el hermano. Ha hecho muchas veces que en la historia las mujeres dentro de la iglesia no encontraran el camino que les estaba ayudando a hacer, que era el de su propia identidad. Entonces, un poco contestando a Jaime, ¿cómo lo trabajamos? Y hay en las escuelas, fundamentalmente, hay un trabajo de la ESI, que es la educación sexual integral, donde se trata de trabajar muchísimo lo que es la posibilidad de la mujer como hermana, la mujer como amiga, el cuidado desde la no agresión, lo mismo por supuesto de la mujer hacia el hombre, ¿no? Pero es como hay en las diferencias que tenemos que son sustanciales, hay una necesidad de ayudar al otro a encontrar su vocación, su ser, ¿no? Y que fundamentalmente se entienda que no hay una superioridad, sino que hay una diversidad que es maravillosa, que la hace más rica a la iglesia,
y más rica la convivencia, ¿no?, de las personas. Y esto me parece que es sumamente importante porque hay en los ámbitos católicos hay mucho rechazo a la ESI eh, por, por una cuestión de creer que eso le va a deformar la cabeza a los chicos, como si conocer la diversidad fuera deformante, ¿no? Digo, a mí me parece que el temor es que lo que se está tratando de deformar o de darle una forma nueva para no verlo en forma peyorativa, es la posibilidad de que podemos relacionarnos de otra manera. Es tan simple y es tan complejo como el Evangelio mismo. Esa era la respuesta, Jaime. Perfecto, gracias. Ada, tiene la palabra. Ada Ibis. Bueno, sí, realmente la ponencia han estado preciosas y bueno, retomo algo un poquito de lo que decía la hermana al principio, ¿verdad? En esa carta tan hermosa yo creo que Clara era consciente de toda la integralidad de su ser porque habla de la mente, del alma, del corazón y creo yo que a veces hace falta que la mujer sepa esa integralidad que tiene, ¿verdad? Y no quiero no quiero que suene grosero, ¿verdad? Pero yo creo que quedó chiquita la maceta cuando se dice solamente que Clara es la plantita de San Francisco de Asís. Creo que me encanta cuando la hermana Vicky en la segunda imagen que ella puso decía, es hija del Padre. Creo yo que es la emoción tan hermosa que sintió eh, Clara cuando escuchó el Evangelio. Esa emoción que a veces hemos perdido. Al final dice qué tipo de criterios o cambios necesitan los protagonistas que tienen que guiar este cambio. Pues es esa emoción viva, pura, constante que sintió Clara, que sentía Francisco, que debemos de sentir cada uno de nosotros, ¿verdad? Si realmente, pues, y ese rol de mujer, ¿cómo es que nosotros lo tenemos que tomar? Es que realmente tenemos que ver que, creo yo, no sé si fue el hermano David o fue otro de los maestros de la escuela, vea, Fray Cosme, que decía, qué diferente fuera la historia si hubiera sido escrita por una mujer. Mientras el hombre es el que escribe, la mano del hombre es el que escribe la historia, pues la mujer siempre va a seguir ocupando un segundo, tercero, cuarto, quinto u último puesto. Tantos roles que tiene la mujer, pero ¿cuál es el que decide ella o de cuál decide ella empoderarse? ¿Verdad? Porque somos madres, somos hijas, somos hermanas, pero estamos siempre sirviendo al otro. Si no, ustedes vean también la frase de mucha iniciativa que abrió, ¿verdad? La perspectiva que tenemos ahora. Si María no hubiese dicho sí, pero dijo sí, he aquí la esclava, ¿verdad? El Señor hágase en mí según como tú has dicho. Entonces toma ella esa posición secundaria, pero tan principal para la historia. Entonces, los roles, creo yo, que se deben de ir modificando, pero solamente eso lo podemos hacer nosotros con decisiones correctas. Como decía la hermana, a veces estamos predicando, estamos viendo, estamos actualizándonos y pensamos que las mujeres son nada. Así, a veces es como poner algo que decía mi mamá, andate al campo y anda que alguien te enseñe a hacer tortillas. Esa mujer sabe más que vos, porque sabe hacer las tortillas y vos no las podés hacer. Entonces, la sabiduría de las mujeres, la sabiduría del ser humano, no es solamente algo que se va a medir por la cantidad de títulos que se tienen o que se ostentan. Esa sabiduría nosotros la tenemos que ir inculcando desde pequeño, desde el vientre materno se debe de inculcar eso. O sea, no una superioridad de la mujer, vean, no estoy hablando de eso, sino que de una igualdad, pero de esa igualdad que sepamos y podamos discernir cuán magnífico es el don que Dios le permitió a la mujer.
el ser madre. ¿Cuánto podemos cambiar? Porque si nuestra sociedad es machista, entendámoslo. La sartén por el mango la tiene la mujer, porque somos la que más tiempo pasamos educando a nuestros hijos y educamos machistas. Entonces ese cambio solamente va a ser posible si nosotros podemos ver el don tan maravilloso de la maternidad que nos ha dado Dios. Y hasta aquí, ¿verdad? Y realmente si yo insisto, Clara, una mujer de decisiones, una mujer completa, amante, ferviente, ¿verdad? Y le queda chiquita la macetita, porque ha sido mucho, ha crecido esa planta, ¿verdad? Así que un saludo fraterno a los franciscanos sin ofenderlos, se les quiere mucho. Gracias, Ives. Raúl Méndez, adelante. Bueno, yo ya voy a ser muy sintético al estilo Raúl Méndez. Yo creo que la iglesia tiene dos problemas y dos problemas centrados en el hombre. Primero, clerical. Puta, es clerical hasta las meras nachas. Todo quiere que se le dé. Todo, 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 todo. No puede ni siquiera hacer un simple papel. No, que lo haga fulano. No, que lo haga sotano. Y no importa que sea hermano laico o sea cura, con el perdón de Fray Anselmo y Fray René, que los incluya en la atarraya. Ya saben de qué estoy hablando. Y el otro problema es que, aparte de ser clerical, es extremadamente machista. Uy, o sea, una cosa incrustada en la otra. No permite hacer nada. Todo tiene que pasar por la cabeza del cura o del fraile. Si viene de otro lado, no sirve. Yo creo que ahí tenemos un problema doble muy serio y muchas veces nosotros como laicos lo fomentamos. Ah, es que es el padre. Ah, es que es el fraile. A la gran puya, pero puta, yo también tengo mi dignidad. Yo no me voy a dejar que me estén jodiendo por cualquier cosa. No. Y con respecto al papel de la mujer en la iglesia, para mí Clara rompió el molde. Uy, rompió el molde. Se salió del guacal de una forma increíble y lo hizo de una forma muy femenina. De una forma muy femenina. Eso sería mi aporte. ¿Qué hacer a las hermanas que tienen como cabeza de iglesia un cura clerical? Déjenlo solo. A ver qué putas hace. No va a hacer nada. Es que no va a poder hacer nada. Si el 80% son mujeres. El 80% son mujeres. Eso no me van a dar paja a mí si yo fui cura y fui párroco. Y estaba en ese esquema. Hoy mi perspectiva ha cambiado porque estoy afuera. Los conozco desde adentro. Entonces, para mí esa es mi visión. Es una problemática bastante difícil de romper. Necesita mucha astucia, mucha cercanía sin quemarse, mucha determinación para decir las cosas cuando hay que decirlas, con mucho cariño, como diría Francisco, y si no, sean como Raúl Méndez, que no las dice con cariño y no que de un solo las deja ir y pues no tiene problemas. Bueno, esa sería mi participación. Gracias, Raúl, por tu síntesis, ¿no? Muy propia. Ya, aquí está Mare, ¿no? Escribiendo. Muchas gracias, hermana, por el tema que nos invita a reflexionar sobre la madre Clara y su papel en día vigente. Clara es una mujer en toda la extensión de la palabra. ¿Ya? Excelente. Quiero participar. Adelante, hermana. Bueno, yo pienso que nosotros, las mujeres, desde el momento en que sabemos que Dios nos creó a imagen y semejanza, hombre y mujer, nos debemos considerar que somos iguales a los hombres. Claro, en diferente posición, ¿verdad? Pero cuando uno está claro en esa situación, no se deja avasallar tan fácilmente por ningún hombre. Siempre exige respeto, ¿verdad? Y si no, pues se deja, ¿verdad? Y las opiniones que den ellos, entonces nosotros también las vamos tomando en cuenta. Yo siempre admiro el rol de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Una señora que siguió a su hijo al pie de la cruz, en su camino, en su calvario, hasta el pie de la cruz. Con esos hombres ahí tan groseros, esos fariseos, esos judíos.
a María Magdalena, que la miraron como que fuera, ¿verdad? Y nosotros debemos de entender el evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que todos somos personas consideradas y amadas por Él. ¿Por qué nos dejamos avasallar por un hombre a veces? No, nosotros sabemos que Dios nos amó primero y que también, así como nos amó Él, nosotros amamos al hombre y el hombre nos ama a nosotros, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestras familias, todo. Entonces, yo pienso que cuando uno entiende bien lo escrito en el Evangelio, uno respeta y se hace respetar, ¿verdad? Yo admiro a Santa Clara de Asís, que en ese tiempo en el cual era el feudalismo, fue una mujer que desempeñó su papel a toda costa. No le ha de haber sido fácil, ¿verdad? Pero llegó a ser esa persona que luchó hasta donde pudo. Entonces, ese es mi pensar. Y aquí, como expresó Raúl Méndez, parece que hay sacerdotes que son muy radicales, que no creen que tienen cola que se les pise, ¿verdad? Y hay que saber respetar también, porque vemos muchos cristianos que estamos en la iglesia que solo agachamos la cabeza. Y eso no debe ser así. Si nosotros seguimos lo que está escrito en San Francisco y en Santa Clara, nos damos cuenta que ellos fueron santos que perdonaron y que les gustó perdonar y que nos enseñan cómo debemos perdonar nosotros también. Solamente, muchas gracias. Muchas gracias, hermana María. Ana, por favor, y después Josué Pérez. Hablar. Yo, ¿verdad? Sí, sí. Es que no. Bueno, así bien. Así bien. Me gustó cuando, bueno, Francisco, Clara era la plantita de Francisco, pero me imagino que lo decía porque tenía que cuidar, ¿no? Tenía que cuidar a Clara y a sus hermanas, por eso tal vez le decía la plantita. Y hay otra cosa, pues yo creo que Dios nos dio nuestro lugar al momento que Jesús nace de la Virgen María. Él no, él se toma de una mujer para nacer, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí Él nos ha puesto en un lugar muy especial también. Aparte es que la humanidad nos ha hecho de menos, ¿verdad? Por el machismo, pero como yo pues gracias a Dios no nací machismo, en un hogar machista, pero yo doy gracias a Dios por ser mujer y porque Dios me ha puesto al servicio de la iglesia. Y a veces tengo muchos proyectos y me cuesta llevarlos. Tengo que ver cómo hacerlo a través de un fraile, ¿verdad? Porque a eso estoy llamada para poder ayudar a mi iglesia, a la feligres, a mis hermanos que tienen muchas necesidades. Y me gusta lo del tema de pobreza, que es la mayor riqueza que tenemos nosotros los franciscanos, ¿verdad? Solamente, gracias. Y muy bonito el tema de Clara, a mí me encanta todos los temas de Clara porque fue una mujer muy valiente, una mujer decidida y que también eso me enseña a mí ella en mi caminar como terciaria, ser una mujer decidida, a seguir ese camino de santidad, pues en ese es lo que uno quiere. Gracias, hermano. Josué Pérez, Oh. adelante. Sí, bueno, referente a la época que pasó todos estos acontecimientos de San Francisco, o Francisco, si lo hablamos así, fue un hombre que se entregó e hizo algo con un llamado de Dios, pero ese llamado en algo muy difícil en esa época. E igual fue Clara al entregarse siendo familia de ricos y tirarse a la pobreza absoluta. Eso era un escándalo en esa época. Sí, y tras que existía, digamos, los machismos todo eso, porque una mujer no tenía el derecho de ser soltera toda la vida. O se hacía monja o se casaba. Esa era la tradición que existía en ese momento. Ni siquiera tenían derecho de agarrar una Biblia y leerla, no. Vayan a misa y escuchen la palabra y a ver cómo se memorizan las cosas. Sí, tenían muchas limitaciones. Aún así, ella, con la obra del Espíritu Santo, formó un convento de las Clarisas y hizo algo
que movió hasta muchos porque ella se imponía, decía, no, yo voy a hacer esto en mi pobreza, yo, sí, no se dejaba manipular por muchas cosas, muerto Francisco en esa época. Entonces, si hay machismo, sí, sí hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, pero fue una hermana que dio de qué hablar, no solamente por su espiritualidad, ni porque fue el llamado de Dios, ni porque tuvo un milagro, no, por su obediencia a Cristo, sabiendo todas las penurias que en esa época iba a pasar, lo logró. Y así muchas lo han hecho hasta el día de hoy. Ese es mi comentario. Gracias, Josué. Hola, Adelante, Sandra. muy buenas tardes. La verdad es que yo felicito enormemente a las dos ponentes porque nos han planteado dos realidades muy intrínsecas en el carisma franciscano. Cuando yo ingreso a la Orden Franciscana Celar allá por el 96, empecé a darme cuenta de la denigración total hacia la figura de la mujer, hacia la persona de la mujer dentro del carisma. Y nada, ni hablar de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hace como formadora, actualmente soy formadora regional en la Orden Seglar de la región Centro. Hace años, pues, preparando un tema sobre Clara. Me dieron un temita chiquito, bien bonito, espiritual, que rescataba esa imagen de la santita, de la monjita encerrada en el convento y todas las cosas. Pero a mí en lo personal nunca fue satisfecha esa imagen, que me vendieron, mejor dicho, en las formaciones. Para entender a Clara yo tuve que empezar a leer el medievo, o sea, ver los contextos históricos. ¿Quién era Clara y Francisco en el medievo? En el estamento social, ella era una aristócrata. Estaba arriba todavía del nivel de Francisco. Francisco no era un mendigo comerciante, no existía en el estamento de la sociedad medieval. Clara sí existía. Clara tenía el título de noble por la mamá. El papá de Clara, según tengo entendido, entró en el estamento de los aristócratas por mérito de ser un militar, algo que Francisco quería. Entonces, esos contextos y el trato que le daban a las mujeres en esa época me hizo entender más a Clara y me hizo entender más la decisión que tomó, porque lo que dice la hermana me fascinó. El día que ella salió de su palacio por la puerta de atrás del muerto, ella murió para una sociedad. Ella fue capaz de decirle a esa sociedad, ustedes no me van a casar a la fuerza, ni me van a vender. Yo decido en mi vida. Es interesante. Y es una belleza impresionante cómo ella, siendo una mujer, tomó esa decisión y se aventó y lo hizo. Saltar a quien saltara, brincar a quien brincara. O sea, entonces, para nosotros, Clara, ¿qué significa? Me quedo con esa frase hermosa que dijo nuestra hermana. La maceta esa maceta es bien chiquita, porque es una mujer de decisión, una mujer que no se resigna, me encantó esa frase también, que no se resigna al círculo en que la encierran. Hace muchos años en una reunión que tuvimos aquí en los planes con los menores, ahí por el 2000, quiero decir, por el 2000, estaba en una convivencia y me dicen a mí, háblenos de Clara, y yo ni sabía ni mucho, va. Yo recuerdo que la frase que les dije a los hermanos de las menores de esa época, les dije, pues realmente en todas las solemnidades de franciscana, Clara es la que está encerrada en el convento, es la olvidada, no existe Clara. Entonces, realmente para nosotros, los franciscanos seglares de este siglo XXI, Clara es una gran lumbrera que nos ilumina, nos fortalece, nos sostiene, que nos está enrumbando el camino. A las mujeres nos está diciendo, sálganse de esos esquemas, sálganse de ese circulito en que nos han encerrado en el carisma. Son capaces. Inclusive, fíjese que lastimosamente hasta la Madre de Dios ha sido cercada solo por el hecho de haber sido la mamá de ese niño, de haber sido la mamá de Jesús. Pero yo me quedo admirada con esa mujer que dijo sí, pero dijo un sí a sabiendas a lo que iba.
Dijo sí, cuando embarazada tenía que cruzarse en un burrito para ir a un censo. O sea, es una mujer de decisión. María, una mujer de decisión contra todos los pronósticos. Y ese carácter decisivo se lo enseñó a su hijo Jesús. Por eso, como dice Ignacio Larrañaga, lo que vemos en el Evangelio de Jesús, estamos viendo a su madre, que fue su escuela. Entonces, Clara a nosotros hoy nos reta. Realmente con lo que nos han expuesto las dos ponentes nos enseña muchísimo. Y implica empezar a trabajar las mentalidades recalcitrantes, machistas y denigrantes con que nos formaron. Y empezar nosotros como formadores en la orden franciscana seglar, a trabajar esa dinámica. Empaparnos bien y pedirle mucha sabiduría al Espíritu del Señor para empezar en introducirnos de manera respetuosa y evangélica, empezar a cambiar actitudes, mentalidades, que nos vamos a encontrar con un montón de gente retrógrada. Eso sí, yo ya me los encontré por muchos años. De mí hace mucho, quiero ver, hace como el 2005, un hermano, no voy a decir su santo nombre porque lo respeto, es un hermano fraile, casi me excomulga. Me amenazó hasta con excomulgarme porque yo en un momento yo lo reté con unos temas así relacionados al papel de la mujer en la iglesia. Entonces yo recuerdo que en mi enojo y disgusto le dije, perfecto, dígame el día y la hora que vamos a ir a hablar con quien corresponda, pero yo a usted no le tengo miedo. Entonces, no es tanto pelear ni generar conflictos, sino que también proponer, ¿verdad? Entonces, por lo menos desde yo los bendigo enormemente, hermano David, y a todos los que han hecho posible este encuentro, porque desde este encuentro ya uno sale iluminado para empezar a enrumbar qué mentalidades vamos a empezar a trabajar como formadores dentro de la orden franciscana seglar. Yo le pido a Dios que este tema lo hayan escuchado los demás hermanos, porque esta es una formación única, que no hay regreso. Así que paz y bien, bendiciones a todos y gracias por todo. Muchas gracias. Me dice Fray René que Sandra quiere hablar. Perdone si no vi la manita o algo. Adelante, Sandra. No pierdas la oportunidad. Hola, ¿me escuchan? Ah, es que pensé que era Sandra Alay. ¿No? Okay. Sandra Oliva. Sandra Oliva. Ya hablé. Pues sí. Gracias. Bueno, el tiempo es fantástico, el tiempo corre. Yo creo que nos queda una lección, aparte de todo lo que hemos escuchado. Ojalá que hayamos escrito alguna inquietud, ¿no? Alguna inspiración. Pero les digo, así como Raúl Méndez es un poco machetero, es curioso que no somos gente de preguntas, ¿no? No hacemos preguntas, somos gente de discursos. Ojalá que esos discursos vayan siendo fundamento, ¿no? Para ir como cambiando, primero nuestras maneras de cómo actuar, ¿ya? Y luego las maneras como creamos comunidades, cómo formamos las comunidades y cómo vamos enrumbando, ¿no? Que tal plantita ya no existe, hermana Ada, esa plantita quedó en la historia, es una ceibona de 800 años, ¿ya? Así que para ir terminando, si quieren, doy la palabra a Ana y a Miriam para que nos haga como una síntesis o más que una síntesis. Yo me ponía a pensar, Ana hizo la pregunta, ¿qué buscan ustedes? Ahora yo les lanzo a las dos. ¿Qué esperaban ustedes? ¿Qué querían dar? ¿Cuál es el mensaje fundamental que querían decirnos? En breve, ¿no? Ana y luego Miriam, y después Miriam terminará con una oración. Así que no se vayan. Gracias. Primero quiero dar las gracias sobre todo por el espacio. De verdad que me quedo asombrada con los discursos, pero también con el sentir, ¿verdad? De cada uno y de cada uno, que se nota también procesos formativos en el caminar y eso de verdad que es admirable. Seguir replanteándonos desde el conocimiento, desde la formación y desde el encuentro. Y ahí sí que a mí me queda decir de que la escuela creo que se sale del huacal en estos espacios por la apertura, por la cercanía y sobre todo por siempre estar replanteando estas temáticas, pero de manera tal vez un poco más actualizada o vigente desde estos contextos que latinoamericanos
son violentos y represivos en muchos sentidos. Para mí, siempre estar hablando de la mujer, el rol y sobre todo desde esa espiritualidad, se vuelven asimétricos a veces porque es un subida y bajada, como a todos nos pasa, ¿verdad? Centrarnos en la persona de Jesús y nuestro propio encuentro tiene sus altibajos y me llena mucho de fuerza cuando tengo la oportunidad de volver a encontrarme en esas preguntas que yo hago, es porque ya me las he hecho, ¿verdad? Y encontrarme con esas preguntas me ayuda también a reencontrarme con mi propio caminar y ese cuestionamiento y esa autocrítica que siento de tener de un rol más protagonista en la iglesia y no quedarme también, ¿verdad?, en las sombras, que muchos años sí lo hice. Así que les agradezco sobre todo porque se reafirma mucho la espiritualidad cuando encuentro hermanas tan fervientes, tan apasionadas, tan entregadas, cuando dicen soy formadora, soy profesora, soy creyente, soy de esta particularidad, porque me invitan a que yo también tengo que mucho por hacer en ese protagonismo que busco, de manera más hermanable y sobre todo desde esa espiritualidad que nos llama y que me ha llamado a mí a servir. Así que gracias sobre todo. Bueno, a la pregunta qué expectativa tenía, la verdad que la expectativa era el foro mismo, ¿no? O sea, desde el momento uno lo que quisimos hacer fue un foro, no un conversatorio, digamos, una clase magistral, sino unas pequeñas ideas, tirar por ahí y a ver qué resonaba, ¿no? ¿Qué pasaba? Una pedagogía muy de la participación, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? De la participación y de poder expresar lo que uno siente, lo que uno piensa. Sobre todo dejarnos inspirar por Clara, ¿no? Por Clara y Francisco. Insistimos en Clara porque fue silenciado un montón de tiempo, pero en realidad lo que tendríamos que hacer es tener una plena conciencia de una espiritualidad francisclariana, ¿no? Francisclariana. El apoyo mutuo, la fraternidad, la sororidad, la potencia que traen esas relaciones. Son potentes. Entonces lo que nos tenemos que preguntar como desafío es, ¿por qué estamos tan flojitos con este tema? ¿Por qué no buscamos ser más hermanos y más hermanas? Si eso es lo que va a hacer que el reino de Dios y su justicia sea, no va a haber otra. El mundo nos puede vender mil. Pueden ser mujeres que estén en el poder, pero si son clericales y escriben de la misma manera que escribieron los hombres, ergo se repite la historia. Lo que Clara dejó atrás cuando salió de la puerta de los muertos, como decíamos recién, fue un sistema, una forma de vivir que no era la que Dios quería para ella, y ella quería lo que Dios quería. Ese es otro tema, ¿no? El aspecto contemplativo es totalmente integrado al aspecto de la acción y de la vida cotidiana en Clara y en Francisco y en todos los hermanos que nos precedieron, ¿no? Por eso no me queda otra más que agradecer, porque fue hermosa la experiencia de ir preparándolo, los encuentros con Vicky, porque uno se va cebando con el otro, o sea, empieza a hablar una y la otra se ceba, y eso es fundamental, charlar, encontrarte, digamos, si la expectativa había alguna era esta, encontrarnos y charlar, ¿no? Porque fue muy lindo prepararlo con Vicky, con las cosas que hemos compartido, con el espacio que siempre encontramos en la escuela Cosme Pesoto, que está bárbaro. Agradecerle a todos los que están presentes, especialmente a los que están así como transitando la noche tarde ya, ¿no? Porque habla de un esfuerzo y de un cariño por encontrarse, por dialogar. Así que eso sería un poco la respuesta a lo que nos preguntaste, ¿no?
Muchas gracias, Vicky y Miriam. Es un esfuerzo grande y aprendemos, ¿verdad? Cuando hace la pregunta, siempre me quedé más con la pregunta, ¿qué buscamos? Y si mi respuesta es, estoy aprendiendo y sigo aprendiendo a ser hombre y a mejorar mis relaciones con las mujeres, especialmente las de abajo, ¿ya? Las que necesitan reivindicación, ¿ya? Gracias mil veces por su tiempo y su esfuerzo, ¿ya? Estamos agradecidos por todos. Entonces damos la palabra a Miriam para cerrar con una oración y ahí concluimos bueno, conversatorio, foro y a saber qué terminó, pero terminó bien. Gracias. Bien, ¿se ve? ¿Se ve? Bárbaro. Bueno, vamos, con Vicky decidimos que vamos a terminar con la bendición de Santa Clara. Es una bendición, es larga, pero es como un descubrimiento de su alma, de su vida, de sus deseos, de sus desvelos y de su amor. Así que nos vamos a ir con esta bendición. La pueden ir siguiendo, a ver si me sale, porque tampoco quiero hacer, si ahí está, pantalla completa, ahí está, como para ir siguiéndola, ¿no? Y mientras la vamos leyendo, la vamos masticando, la vamos incorporando, la vamos haciendo nuestra también. Si queremos ser una mujer como Clara fue mujer en el tiempo que nos toca, en nuestro entorno, en nuestra vida. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor os bendiga y os guarde, os muestre su faz y tenga misericordia de vosotras. Vuelva su rostro a vosotras y os dé la paz. A vosotras, hermanas e hijas mías, y a todas las que han de venir y permanecer en vuestra comunidad, a todas las demás, tanto presentes como futuras, que perseveren hasta el fin en todos los monasterios de damas pobres. Yo, Clara, sierva de Cristo, plantita de nuestro muy bienaventurado Padre San Francisco, hermana y madre vuestra, y de las demás hermanas pobres, aunque indignas, ruego a nuestro Señor por su misericordia y por la intercesión de su Santísima Madre, Santa María, y del bienaventurado Miguel Arcángel y de todos los santos ángeles de Dios, que nuestro bienaventurado Padre Francisco y de todos los santos y santas, que el mismo Padre Celestial os dé y os confirme esta su santísima bendición en el cielo y en la tierra. En la tierra, multiplicándoos en su gracia y en sus virtudes, entre sus siervos y siervas de su iglesia militante. Y en el cielo, exaltándoos y glorificándolos en la iglesia triunfante entre sus santos y santas. Os bendigo en vida mía y después de mi muerte, como puedo y más de lo que puedo, con todas las bendiciones con las que el Padre de las misericordias ha bendecido y bendecirá a sus hijas e hijos en el cielo, en la tierra, y con las que el Padre y la Madre espiritual ha bendecido y bendecirá a sus hijos espirituales. Amén. Sed siempre amantes de Dios y de vuestras almas y de todas vuestras hermanas, y sed siempre solícitas en observar lo que habéis prometido al Señor. El Señor esté con vosotras y ojalá que vosotras estéis siempre con Él. Amén. Muchísimas gracias a todos por participar y los esperamos el lunes con otro tema. Ya les iremos comunicando. ¿Ya? Pasen buenas noches.
A todos, paz y bien. Bueno, Feliz amorcito, noche para todos, paz y bien. hermanos, Buenas noches. Así bien a Todos todos. desde Saludos, Saludos, María, Miriam, Saludos, Kiki, Fray Anselmo, René, Buenas bendiciones. noches. a todos. Todo, gracias. besos, Saludos, besos, saludos. Miriam. ahí se cambió Y el mañana, Saludos. Fernando, un buenas gusto. noches. Gracias, Fray Anselmo. Gusto. Buenas Bendiciones, Fray Qué Anselmo, lindo. bendiciones siempre. Gracias, buenas noches. Saludos. Gracias, Dios los gracias. bendiga. Salvador, buenas Gracias. noches. Sandra, Qué lindo, qué mezcolanza, Vamos. che, de continente americano que hicimos hoy. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Teníamos del Estamos- sur, nos faltó un yanqui, un canadiense. Y estábamos todo el continente, algún esquimal. hay que Tenemos buscarla, que hay que llegar hasta buscarla. los esquimales a Groenlandia. Y ahí la Una vez completamos. estuve con los de Japón, Ah, ¿Te acordás Terciarios de de la Japón. foto de Japón? No, ese día Sí. yo no lo va, voy a creer. Ellos Es estaban verdad. desvelándose. Qué me lindo, imagino. me acuerdo del hermano de Japón. Es verdad, Anita. O sea que estamos en todo el planeta. Estamos llegando por todos lados. Estamos inyectando la paz. Tenemos 800 hermano. años. Un abrazo Inyectando fraterno la de paz. paz y bien. Gracias. Buenas noches para Así todos. Buenas Gracias, noches. paz y Muchas bien, gracias buenas a todos. noches. Paz y bien. Nos Buenas vemos. noches, Ronald, Miriam, buenas noches. Chao, hasta el me Buenas lunes. gustaría noches. que mandaran el Gracias. documento. Un besito grande. Gracias. Bueno, yo se lo paso a David, ahora lo que hice. Dale, Fray René, así Gracias. se los pasa a ustedes. Está bien, gracias. Dale, que Gracias, están las las hermanas oraciones. del noviciado, Besito. gracias. Chao, chao. Besos Gracias. gigantes.